Cuanto antes las personas se den cuenta de esto acerca del anticristo, mejor. Hoy vamos a examinar un escenario plausible de eventos del fin de los tiempos. Este es solo un escenario plausible basado en las Escrituras. De ninguna manera estoy afirmando que esto es lo que sucederá. Simplemente estoy indicando que desde una perspectiva bíblica, este es un escenario muy plausible de cómo se desarrollará la escatología cristiana. Para comenzar este sermón, tenemos que ir a uno de los textos escatológicos más importantes en las Escrituras. Mateo 24, conocido como el discurso del Monte de los Olivos, así llamado porque Jesús pronunció este sermón en el Monte de los Olivos, un lugar con vista a Jerusalén. Al examinar Mateo 24, nos estamos enfrentando a un pasaje profundamente relevante para nuestros tiempos actuales. Este capítulo sirve como una piedra angular escatológica crucial, ofreciendo ideas sobre la era en la que vivimos y acercándonos a los últimos días antes del regreso de Cristo. Sabemos que estamos viviendo en los últimos días y que el tiempo es corto, con el libro de Apocalipsis acercándose. En este pasaje, Jesús, nuestro Señor y Salvador, ofrece un discurso detallado sobre los eventos y signos que caracterizarán el fin de los días. Las enseñanzas de Jesús en este capítulo no son solo proféticas, sino profundamente instructivas y de advertencia. Jesús nos advierte de una manera en la que ningún otro escritor bíblico lo hace. Mientras predico este mensaje, quiero que te enfoques en la palabra de Cristo. Toma esta advertencia de Cristo muy en serio, ya que esta advertencia de Cristo podría ser la misma que te salve de la decepción y la eternidad en el lago de fuego. Jesús, en Mateo 24, habla de una gran decepción, ya que el fin de los días será una era de engaño como nunca antes ha visto el mundo. Mateo 24:35. Y mientras estaba sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos vinieron a él en privado diciendo: «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo?» Y Jesús les respondió, diciendo: «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos». El propósito de este sermón es centrarse en el 5º versículo de este capítulo, que establece que muchos vendrán en su nombre diciendo: «Yo soy el Cristo», y engañarán a muchos. Para explorar Mateo 24.5 en su idioma original, que es el griego, debemos analizar la frase específica utilizada para «Yo soy el Cristo». La clave de esta frase, «Yo soy el Cristo», se pronuncia en griego como «ego eimi o Christos», «ego eimi o Christos». El término Christos se deriva del verbo griego krio, que significa ungir. En la tradición judía, la unción con aceite era un signo de ser apartado por Dios para un propósito especial, como reyes, sacerdotes y profetas. Por lo tanto, Christos llegó a entenderse como el ungido, un título que, en la expectativa judía, se refería a un libertador prometido, o Mesías. En el contexto de Mateo 24.5, la frase «Yo soy el Cristo» significa que individuos falsamente reclamarán ser el Salvador ungido o la figura mesiánica predicha en las Escrituras judías. Jesús advierte que muchos vendrán reclamando este título para engañar a la gente, enfatizando así la necesidad de discernimiento entre sus seguidores. Ahora, con este trasfondo en mente, es hora de viajar al libro de Apocalipsis e introducir la segunda bestia en Apocalipsis 13. La primera bestia es la bestia que surge del mar, el anticristo, pero no es nuestro enfoque hoy. Estamos observando la segunda bestia, aquella que viene a respaldar al anticristo. Apocalipsis 13, 11, 14. Y vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, y hablaba como un dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en su presencia,
y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. También hacía grandes señales, incluso haciendo descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engañaba a los moradores de la tierra por las señales que le fue dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hicieran imagen a la bestia que tenía la herida de espada y vivió. Es plausible que la segunda bestia, comúnmente referida como el falso profeta, pueda ser un individuo que aparece en la escena mundial y pronuncia la frase que vemos en Mateo 24:5, afirmando: «Yo soy el Cristo», y como resultado muchos serán engañados. Escucha la elección de palabras. Es plausible, y varios teólogos creen que el falso profeta será un individuo que vendrá afirmándose ser Cristo Jesús mismo. Permíteme preparar el escenario para ti en Apocalipsis 13. Si este escenario plausible realmente sucede, piensa por un momento qué tan convincente será esto para el mundo y para los llamados cristianos. Imagina si este falso profeta afirma ser Cristo, ya que nos dicen en Mateo 24:5 que muchos vendrán pretendiendo ser Cristo. Piensa en lo convincente que será para la población mundial. Continuando desde este punto, la potencia del engaño del falso profeta radica no solo en su afirmación, sino también en los prodigios que realizará. Apocalipsis 13 detalla los signos milagrosos que este segundo ser, el falso profeta, ejecutará. Estos signos no son simples trucos, son de naturaleza sobrenatural diseñados para dar validez al falso profeta. Por ejemplo, la capacidad de hacer descender fuego del cielo es una imitación directa del poder profético demostrado por Elías en el Antiguo Testamento. Para el mundo desprevenido, estos milagros servirán como prueba de su autoridad divina, haciendo que su afirmación de ser el Cristo parezca creíble. Piensa por un momento en lo convincente que será para el mundo. Considera el gran número de supuestos cristianos que estarían convencidos de que este falso profeta es el Cristo si lo vieran traer fuego del cielo. La naturaleza persuasiva de estos milagros no puede ser subestimada. En un mundo que busca señales y maravillas, la capacidad para realizar tales hazañas cautivará a muchos, incluso a cristianos, especialmente a aquellos que no están arraigados en las Escrituras. Ver fuego del cielo, entre otros milagros, será una herramienta poderosa en manos del falso profeta para seducir incluso a aquellos que pueden ser escépticos. Recuerda que el corazón humano anhela lo milagroso y, en ausencia de discernimiento, puede ser fácilmente llevado por espectaculares exhibiciones de poder. Siguiendo adelante, la narrativa del Éxodo proporciona una lección crucial para discernir la fuente de los milagros. Cuando Aarón, bajo el mandato de Dios, realizó señales milagrosas en Egipto, los magos del faraón pudieron replicar algunas de estas maravillas. Este episodio ilustra claramente que los prodigios en sí mismos no son una prueba definitiva de que alguien es del Señor Dios Todopoderoso. Así como los magos egipcios pudieron imitar los milagros de Aarón hasta cierto punto, el falso profeta, empoderado por fuerzas demoníacas, realizará signos que imiten aquellos asociados con el poder divino. Además, otro elemento convincente será la habilidad persuasiva del falso profeta al hablar, como indica su hablar como un dragón. Sus palabras serán seductoras y convincentes, ofreciendo una falsa sensación de esperanza y paz en un mundo lleno de caos e incertidumbre. La elocuencia y seguridad en su discurso atraerán a muchos a creer en su mensaje falso de salvación. Teológicamente hablando, este escenario plantea serias implicaciones sobre la necesidad de discernimiento en los últimos días. Si este escenario plausible se materializa,
Los cristianos que sean engañados por este falso profeta no tendrán fundamentos sólidos, ya que Cristo mismo, en Mateo 24, nos advirtió que habría personas en los últimos días. Surgirán personas que afirmarán ser Cristo. Los creyentes deben estar fundamentados en la verdad de las Escrituras y las enseñanzas de Cristo para resistir tal engaño. Esto subraya la importancia de comprender la naturaleza de los verdaderos milagros cristianos, que no se trata solo de poder, sino de dirigir a las personas hacia el arrepentimiento y el reino de Dios. Sin embargo, los milagros del falso profeta apuntarán a la adoración del anticristo y la aceptación de la marca de la bestia. Regresando al capítulo 24 del libro de Mateo, 18 versículos después de Mateo 24:5, leemos Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Podría ser que Jesús nos está advirtiendo sobre la figura clave que surgirá en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis? ¿Podría ser que Jesús nos está advirtiendo sobre este segundo ser? ¿Podría ser que este segundo ser intentará afirmar ser Cristo mismo? ¿Podría ser que, como resultado directo de esta afirmación del segundo ser, incluso los escogidos podrían ser engañados para creer que Él es Cristo? ¿Podría ser que este falso profeta en Apocalipsis 13 engañara al mundo haciéndoles creer que es Jesucristo? Ahora, piensa en estas iglesias cristianas modernas que intentan cambiar y adaptarse al mundo, que no ven la Santa Biblia como el mensaje final y único de Dios. Piensa en estas iglesias que intentan menospreciar el papel fundamental de la Biblia en la vida de los cristianos. ¿No crees que, si este escenario plausible se materializa, escucharán a este falso profeta y lo seguirán mientras guía al mundo hacia la adoración del anticristo y la aceptación de la marca de la bestia? Mateo 24:24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. La advertencia es significativa porque subraya el nivel de engaño que prevalecerá en los últimos tiempos. La mención de falsos cristos sugiere individuos que afirmarán tener autoridad mesiánica o estatus divino, intentando replicar o usurpar el papel e identidad de Jesucristo. Imagina si este segundo ser viene y afirma ser Cristo. Habrá cristianos, y uso el término cristianos con ligereza en este contexto, que serán engañados para creer: no me sigan a mí, aunque soy el Cristo, sigan en cambio a este hombre, siendo este hombre el anticristo. Creo que aquí, en Mateo 24:24, nuestro Señor y Salvador Jesucristo se refiere al segundo ser debido a la frase para realizar grandes señales y prodigios. Esta frase indica que estos falsos líderes poseerán o aparentarán poseer poderes sobrenaturales, haciendo que su engaño sea más convincente. La frase "si fuera posible, aún a los escogidos", implica que este engaño será tan sofisticado y convincente que incluso los creyentes más fieles y discernientes podrían estar en riesgo de ser llevados por el mal camino. Juan 8:44 dice: ustedes son de su padre, el diablo, y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. La Biblia describe a Satanás como el padre de las mentiras. ¿Qué título darle a alguien? Padre de las mentiras. La mentira misma fluye de él. Este título no es solo una etiqueta, encapsula la esencia misma de su ser y acciones. Cuando las Escrituras asignan un título así a un individuo, se pretende transmitir una verdad profunda e intrínseca sobre la naturaleza de esa entidad. En el caso de Satanás, ser llamado el padre de las mentiras significa que es el originador,
la fuente de la cual brota el engaño. Este título mencionado en Juan 8:44, donde Jesús afirma explícitamente que no hay verdad en Satanás y que mentir es su lenguaje nativo, revela la profundidad de su engaño. Implica que cada acción y cada palabra de Satanás está impregnada de falsedad, diseñada para alejar a las personas de la verdad de Dios, distorsionar su percepción de la realidad y enredarlas en la esclavitud espiritual. Considerando esto, queda claro que, como cristianos, a menudo subestimamos la capacidad de Satanás para el engaño. Podríamos pensar en mentiras en términos humanos, pequeñas falsedades o mentiras ocasionales, pero para Satanás, mentir es su naturaleza misma. Él es el arquitecto del engaño y su influencia se extiende mucho más allá de simples mentiras individuales. Sus engaños han dado forma a culturas, sociedades e historias. Están entrelazados en la tela de la humanidad caída. Además, el vital título de Padre de las Mentiras subraya el contraste entre Satanás y Dios, quien es descrito como la verdad misma, Juan 14:6. Mientras que Dios revela, libera y trae luz, Satanás oculta, esclaviza y trae oscuridad a través de sus mentiras. Este fuerte contraste es el corazón de la batalla espiritual que se libra en el mundo. Y lo peor de la mentira es que las personas ni siquiera saben que están siendo engañadas. Aunque nuestro tema hoy es un escenario plausible de cómo se desarrollarán los últimos días, es plausible que el segundo ser pueda llegar a esta tierra afirmando ser Cristo mismo. No puedo afirmar que esto es cómo se desarrollará, porque también hay otros escenarios plausibles de cómo se desarrollará el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Pero considero que aquí, en Mateo 24:24, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por lo tanto, no tengo la autoridad para afirmar al 100% que así es como se desarrollarán los eventos en el libro de Apocalipsis. Sin embargo, la autoridad que sí sé con certeza que puedo afirmar al 100% es que en los últimos días, especialmente durante el surgimiento de la primera y segunda bestia, será una era y un tiempo de engaño como ningún otro. No se parecerá a nada de lo que hayamos visto antes. Cuanto antes las personas se den cuenta de esto acerca de la era del Anticristo, mejor. Es una era de engaño, un período de gran engaño. Y aunque el propio Anticristo y el falso profeta no hayan llegado en 2023, y aunque no lleguen en 2024 o durante décadas venideras, no confíes en las naciones, confía en la Biblia. No confíes en religiones, confía en la Biblia. Confía en la palabra inmutable de Dios. Esta Santa Biblia tiene algo que decir acerca de todo lo que se desarrollará en este mundo cuando el falso profeta y el Anticristo lleguen, lo cual ocurrirá. Esta Biblia lo señalará claramente como el día. Alejarse de la Biblia te deja vulnerable al engaño. Esta Biblia se destaca por encima de todas tus experiencias, pensamientos e ideas. Si comienzan a ocurrir cosas en este mundo que no puedes entender, no acudas a un podcast, no acudas a un vídeo, acude a la Biblia. Si estás confundido y perdido, acude a la Biblia. Si estás confundido acerca de tomar una marca, acude a la Biblia. Si falsos profetas y falsos cristos están afirmando ser Jesucristo y están tratando de desviarte y estás confundido, acude a la Biblia. Si signos y maravillas te están confundiendo, acude a la Biblia. Este libro santo es la palabra santa de Dios, no te llevará por mal camino.